Bien, entonces en el día de hoy, a esta hora, vamos a ver la asesoría para el segundo intento de la prueba parcial de este tercer laxo. En esta oportunidad vamos a explicar o a retomar algunos conceptos y ejercicios del método molar, ya que aquí fue donde hubo mayor dificultad en la prueba, donde varios estudiantes pues no lograron resolver correctamente estos ejercicios. Entonces, específicamente en los problemas masa-masa, sabemos que los problemas masa-masa tenemos dos tipos de ellos. Uno, la masa-masa de las sustancias puras, en donde se considera que el 100% de los reaccionantes son puros, lo que significa que todas esas sustancias reaccionantes participan en la reacción con la cantidad de masa que se dé. Entonces el 100% de ellas va a entrar en reacción. Estos son los problemas más sencillos que podemos ver en relación a los ejercicios de masa-masa. Ya esto en la clase pasada expliqué esta parte. Vamos a ver un ejercicio que había quedado pendiente aquí a manera de práctica para que ustedes puedan retomar estos pasos para conseguir, digamos, tener una visión del ejercicio o de los ejercicios que salieron en el examen. Una nueva, para tener otro punto de vista en la resolución de estos ejercicios. Entonces aquí tenemos el ejercicio que había quedado como propuesto cuando vimos esta clase, que era en el laboratorio. El oxígeno se obtiene al descomponer el KClO3 por calentamiento y en presencia de dióxido de manganeso como catalizador. La ecuación química balanceada para esta reacción es 2 moles de KCl reaccionan en presencia de calor y un catalizador para descomponerse. Vemos que una reacción de descomposición en 2 moles de KCl más 3 moles de oxígeno. Entonces, la sal, clorato de potasio, ¿verdad? KClO3 se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. La pregunta es calcular la masa de KClO3 que se necesitan descomponer para obtener 68,60 gramos de oxígeno. ¿Cuál es el rendimiento teórico de esta reacción? Entonces vemos acá. La ecuación química, lo primero que tenemos que ubicar es en la ecuación química cuáles son las sustancias que están involucradas en el problema. En este caso, la sustancia reaccionante, clorato de potasio, KClO3, y el oxígeno. Sabemos que se produce KCl, pero en este caso no la vamos a tomar en cuenta porque no está implicada en el cálculo matemático, el cálculo estequiométrico para ver cuánto entra en reacción de esta sustancia, cuánto se produce de oxígeno en función de esto. Entonces los datos son masa del oxígeno 68,60 gramos, masa molar del oxígeno. Recuerden que aquí hay que de una vez cada sustancia que me da el problema hay que buscar la masa molar. La masa molar el ejercicio no la da, hay que calcularla. Bueno, ya sabemos que el oxígeno es 16 gramos sobre mol. Como son 2 átomos de oxígeno, se multiplica por 2 y eso daría 32 gramos mol. La incógnita es la masa de KClO3 que se necesita descomponer, ¿verdad? Entonces, a ese KClO3 determinamos su masa molar, da 122,60 gramos sobre mol. Aplicamos entonces la solución a este ejercicio. Observen que en el planteamiento de la solución de este ejercicio, se puede ir paso a paso o cuando ya tenemos el dominio de los factores de conversión, podemos plantearlos todos hasta obtener la incógnita que deseamos conseguir. En este caso, la incógnita que deseamos conseguir es muy importante. Todas las incógnitas antes de la igualdad tienen que escribirse,
porque ese es el punto de partida y el punto de llegada. Es decir, voy a buscar masa de KClO3. Al final, cuando plantee todos los factores de conversión, tiene que aparecer esta unidad de masa, es decir, gramos de KClO3. Si el problema me da en gramos y me manda a buscar en gramos, entonces tengo que obtener gramos de KClO3. No puedo obtener moles, no puedo obtener otra cosa, sino esto. Entonces, por eso es importante que desde el principio se escriba la incógnita que vamos a determinar. Bien, entonces, después de la igualdad, inmediatamente escribimos el único dato que dan. En este caso, es la masa de oxígeno que se produce en esta reacción, que es 68,60 gramos. Aquí lo tenemos. Luego, obviamente, estos gramos de oxígeno tienen que cancelarse para obtener moles. Y la única relación que me permite hacer esto es la masa molar. En este caso, del oxígeno molecular. La masa molar del oxígeno molecular ya la habíamos determinado y la tenemos aquí como datos. Es 32 gramos sobre mol. Entonces, esta relación 32 gramos sobre mol, yo puedo jugar con ella y establecer, respetando por supuesto la magnitud donde va, por ejemplo, 32 gramos y aquí abajo un mol, o sea, esto se tiene que mantener. Lo que va a variar es, por ejemplo, aquí está gramos en el numerador y en el denominador está mol. Cuando yo voy a hacer los factores de conversión, puedo invertir tanto el número como la unidad, dependiendo de lo que vaya a buscar. Entonces, vemos aquí 68,60 gramos de oxígeno. Para que gramos de oxígeno se pueda simplificar, es necesario que aparezca en el denominador, porque aquí está en el numerador. Entonces, la única forma es invirtiendo los valores que están aquí con su respectiva unidad. Es decir, 32 gramos de oxígeno va a pasar a ser denominador y un mol va a pasar a ser numerador en el factor de conversión que necesito colocar aquí. De esta manera me estaría ahorrando el paso de sacar los factores de conversión aparte. Entonces escribo, bueno, 32 gramos de oxígeno se cancela con 32 gramos de oxígeno y me queda mol de oxígeno. Entonces, así los voy a ir planteando cada uno de ellos hasta obtener el resultado, la magnitud de la que estoy buscando en el problema. Ok, ya sabemos que aquí me quedan moles de oxígeno. Bueno, ahora, ¿cómo elimino moles de oxígeno y que ya empiece a aparecer la variable que deseo conocer? Esto se hace, el siguiente factor está relacionado con, con los coeficientes de la ecuación química balanceada, es decir, con la relación molar de la ecuación química balanceada. Y aquí lo vemos, 2 moles de KClO3 producen 3 moles de oxígeno. ¿Dónde voy a colocar los moles de KCl? ¿Dónde voy a colocar los moles del oxígeno? Va a depender de lo que tengo aquí. Aquí el mol de oxígeno está en el numerador, por lo tanto, mol de oxígeno tiene que ir denominador. ¿Cómo lo vemos? 3 moles de oxígeno denominador y arriba en el numerador iría 2 moles de KClO3. De esa manera simplificamos moles de oxígeno numerador, moles de oxígeno denominador. Ya está transformado, ¿verdad? Ahora tenemos moles de KClO3. Aquí no termina el factor de conversión ni el problema porque me está pidiendo el problema que consiga masa, es decir, gramos. Y aquí estoy obteniendo moles. Esto se puede transformar utilizando la masa molar del KClO3 que vemos aquí. ¿Ok? Con la misma explicación del anterior, la aplicamos aquí. Entonces vemos que moles de KClO3 están en el numerador, por lo tanto, moles de KClO3 debe ir en el denominador. Se cancelan moles de KClO3 numerador, moles de KClO3 denominador. Y aparece en el numerador gramos de KClO3. Esta es la unidad que yo estoy buscando. Como ya apareció aquí, hasta aquí llegaría los factores de conversión.
Luego, ¿qué quedaría? Bueno, aplicar con la calculadora las operaciones matemáticas, es decir, 68,60 por 1 es el mismo valor. Lo podemos dividir directamente. 68,60 entre 32. El resultado lo multiplicamos por 2. Ese resultado lo dividimos entre 3. Luego el resultado de esa división entre 3 lo multiplicamos por 122,60. Y ahí estaríamos obteniendo ya el resultado final. Masa de KClO3 es 175,32 gramos. ¿Ok? Es lo que se utilizó para producir esta cantidad de oxígeno, 68,60. ¿Ok? Entonces, muy importante es pensar en este dato, porque 175,32 gramos de KClO3, como es lo que me está produciendo 68,60 gramos de oxígeno, me indica que esta cantidad es completamente lo puro que entró a reaccionar. ¿Ok? Estamos hablando de problemas masa a masa, las sustancias puras. Entonces, toda esta cantidad reaccionó para producir la cantidad de oxígeno. Bueno, entonces hasta aquí llegaría el ejercicio. Pregunta que ¿cuál es el rendimiento teórico? Bueno, si conocemos bien el concepto de rendimiento teórico, nos damos cuenta que el rendimiento teórico no hay que calcularlo, porque en el ejercicio lo está dando directamente. Masa de oxígeno es 68,60. ¿Y dónde está el oxígeno? El oxígeno lo vemos acá del lado de los productos. Por lo tanto, esta sustancia es la que se está produciendo y no hay que calcularla porque ya me la están dando. Me está diciendo el problema que se producen 68,60 gramos de oxígeno. Ese es el rendimiento teórico. Podemos pensar el rendimiento teórico en masa. Pero si el ejercicio me dice el rendimiento teórico en moles, que también lo pueden preguntar, entonces basta con transformar, aplicando la masa molar del oxígeno, llevar esos gramos a moles. Y ya tendríamos el resultado tanto en masa como en moles del rendimiento teórico. Ok, entonces respondemos a la interrogante diciendo que la masa de KClO3 que se deben descomponer para obtener 68,60 gramos de oxígeno es 175,32 gramos de la sal. Entonces, hasta aquí llegaría el ejercicio. Vamos a ver ahora un ejercicio en donde, nos plantean utilizar masa a masa, pero de las sustancias impuras, como es el siguiente. Este ejercicio había quedado propuesto. Vamos a analizarlo porque es bastante interesante y tiene algo adicional con respecto al ejercicio anterior. Entonces vemos, se tiene la siguiente ecuación química: sulfato de aluminio más hidróxido de calcio produce 2 moles de hidróxido de aluminio más 3 moles de sulfato de calcio. Como lo vemos, es una reacción de doble descomposición o doble desplazamiento. Entonces dice, calcular la masa en gramos de sulfato de aluminio, es decir, esta sustancia que está del lado de los reaccionantes, al 95% de pureza. Aquí entra el dato adicional. Entonces, esta sustancia, sulfato de aluminio, no está al 100% pura. Por eso especifica, está a un 95% de pureza. ¿Ok? Quiere decir que ella, el 100% de ella no va a reaccionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesitan para obtener 18 gramos de sulfato de calcio? Ya me están dando el producto, sulfato del calcio, lo vemos del lado de los productos, y me dice que son 18 gramos. Entonces, ya me está diciendo cuál es el rendimiento teórico en masa. ¿Ok? La pregunta sería, ¿cuál es el rendimiento teórico de la reacción? Bueno, esta es la respuesta, 18 gramos de sulfato de calcio. En masa. Ahora, si lo pide en moles, hay que transformar esos gramos a moles con la masa molar de ella, con la masa molar del sulfato de calcio. Bien, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Ok, entonces vemos las sustancias involucradas en el problema son el sulfato de aluminio como reaccionante a un 95% de pureza y
Bueno, aquí es sulfato de calcio. No es el hidróxido de aluminio, es el sulfato de calcio, ¿ok? Vamos a correr esta línea para acá y este signo de interrogación para acá. Bueno, entonces, los datos que me dan, masa de sulfato de calcio, 18 gramos. Calculamos de una vez su masa molar, 136,16 gramos sobre mol. Escriban las unidades, muchachos. Si no escriben las unidades, después se pierden en el cálculo. No saben cómo plantearlo porque no tienen las unidades. Es muy importante escribirla desde un principio. La incógnita es la masa de sulfato de aluminio, que es el reaccionante, impuros. Ojo con esto, impuros. ¿Ok? Porque podemos hacer el cálculo y obtener, como en el caso anterior, la masa. Pero si no aplicamos el porcentaje, entonces esa masa es pura. Y el problema me está pidiendo impuros. Hay que hacer un cálculo adicional posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la masa molar de sulfato de aluminio es 342,18 gramos mol. Bueno, vamos a proceder a resolverlo igual que en el caso anterior. Vamos a ir aplicando cada uno de los factores de conversión a medida que vamos simplificando las unidades hasta obtener la unidad de la variable que me mandan a buscar. La variable es, o la magnitud es la masa y su unidad en este caso va a ser en gramos. ¿Ok? Porque el problema no pone condición de gramos, kilogramos, toneladas, no. No hay ninguna condición en ese sentido. Si se presentara alguna condición, entonces posteriormente esos gramos hay que transformarlo a la unidad mayor que nos piden o la unidad menor. Puede ser gramos, puede ser kilogramos, puede ser toneladas, puede ser libras o puede ser miligramos o centigramos. Eso va a depender de lo que el problema me plantee. Entonces, comenzamos. Muy importante, la masa del sulfato de aluminio. La masa del sulfato de aluminio va a ser igual a los 18 gramos. Los 18 gramos de sulfato de calcio. Aquí estos gramos los vamos a transformar a moles utilizando su masa molar. Entonces vemos gramos de sulfato de calcio numerador, gramos de sulfato de calcio denominador, se cancelan y arriba me va a quedar mol. Recuerden que aquí se invierten tanto el valor como la unidad. ¿Ok? El valor no es decir que yo voy a cambiar el número y dejo la misma unidad. No, no es así. Utilizamos la misma unidad y su misma cantidad. No podemos disminuir. No podemos cambiar esos números. Entonces, bueno, me quedaría moles de sulfato de calcio. ¿Ok? Moles de sulfato de calcio, ya aparece la variable que voy a buscar, la incógnita, sulfato de calcio, pero está en moles. Hay que transformarlos a gramos. ¿Ok? Pero antes de ello, tengo que buscar la relación entre esos moles, la relación molar para determinar exactamente qué fue lo que se utilizó. Y eso se da con la ecuación química balanceada. Entonces vemos 3 moles de sulfato de calcio producen sulfato de aluminio. Un mol de sulfato de aluminio reacciona con 3 moles de sulfato de calcio. Entonces, sulfato de calcio, moles de sulfato de calcio se cancela con moles de sulfato de calcio y me va quedando la incógnita, que es el sulfato de aluminio. ¿Cuánto sulfato de aluminio se utiliza para producir la cantidad de sulfato de calcio? Entonces vemos aquí sulfato de calcio. Ahora sí vamos a utilizar su masa molar. Moles de sulfato de aluminio, moles de sulfato de aluminio, se cancela numerador y denominador. Y vemos que aquí en la masa molar podemos considerar el concepto de que esos son gramos puros de una vez. ¿Ok? Esta es la masa molar del sulfato de aluminio. Y vamos a considerarlo puros. De manera que aquí ciertamente la
aparece la unidad de lo que estamos buscando, que es sulfato de aluminio. Y aparece pero como sustancia pura, porque es lo que está reaccionando, ¿no? Entonces, aunque ya tengo la unidad y tengo la masa y tengo la sustancia que estoy buscando, no puedo decir que ya este es el resultado de cuando yo haga aquí la multiplicación o la división el resultado no es lo que estoy buscando, porque ese resultado es lo que entra en reacción. Por lo tanto, es el sulfato de aluminio puro. Y la pregunta es, sulfato de aluminio impuro que entra a reaccionar. Entonces aquí faltaría un factor de conversión para poder llegar a esos gramos impuros. Y ese factor de conversión lo da el porcentaje de pureza. Recuerden eso. El 100% de esos gramos se consideran impuros y en este caso, como me habla el 95%, entonces 95% es lo puro. Entonces vemos que gramos puros de sulfato de aluminio, numerador y denominador se simplifican, quedando la masa de sulfato de aluminio impuro. Ahora sí aparece la variable completa, masa, unidad de masa, gramos, el sulfato de aluminio y además los gramos impuros, que es lo que mandan a buscar. ¿Ok? Bueno, de todo esto, al final, fíjense que siempre la incógnita que mandan a buscar aparece en el numerador. Si esa incógnita está en el denominador, hay un error. Hay que revisar dónde está el error, porque nunca puede estar en el denominador. Bueno, ya lo que queda es aquí aplicar bueno, las propiedades matemáticas de multiplicación y división en cada uno de ellos. 18 por 1 entre 136, el resultado se divide entre 3, luego se multiplica por 342, luego se divide entre 100 y se multiplica por 100 y se divide entre 95. Entonces el resultado al final sería masa de sulfato de aluminio impuros es 175,32 gramos. 175,32 gramos de sulfato de aluminio que se colocan a reaccionar. ¿Ok? Entonces, la masa de sulfato de aluminio impuros que se necesitan para obtener 18 gramos de sulfato de calcio es 175,32 gramos. Siendo el rendimiento teórico expresado en masa 18 gramos de sulfato de calcio. Aquí no hicimos ningún cálculo porque ya el problema lo da. ¿Ok? Entonces quedaré así este ejercicio. Bueno, hago la salvedad aquí. En este ejercicio, la incógnita es el sulfato de aluminio. Estaríamos hablando que estaría aquí. Vamos a ver, para hacer el arreglo de una vez. Vamos a hacer el arreglo de dónde va, exactamente donde tiene que ir, ¿ok? Hicimos el cálculo, pero esto estaba donde no era. Es aquí la incógnita, ¿verdad? Y esta línea está aquí. Estas son, así tiene que quedar. Entonces, desde un principio es así. Tenemos que la incógnita son el sulfato de aluminio, los gramos de sulfato de aluminio impuros que entran a reaccionar para producir aquí 18 gramos del sulfato de calcio. ¿Ok? Todo lo demás, bueno, se aplica, aquí se aplicó el procedimiento correcto, pero aquí la ecuación, el planteamiento de la ecuación estaba, había este error. Ya se corrigió, bueno, y así es que tiene que quedar, muchachos. Entonces, bueno, con esto concluimos esta asesoría para la prueba parcial de este tercer laxo en su segundo intento. En su segundo intento. Entonces, bueno, muchachos, pendiente con estos detalles de esta asesoría, muy importante para esos ejercicios que vienen por allí en esta segunda oportunidad. ¿Okay?
Bueno, nos vemos entonces, que pasen un feliz día, nos vemos más tarde, recuerden que tenemos una otra asesoría por allí pendiente.